He dicho 10 minutos. Cállate. Trastornos de la expresión. Enuresis. Tenemos... Mierda. Primer criterio. Solo nocturna, solo diurna y nocturna y diurna. De especificadores, vale. Emisión repetida de orina en la cama y en la ropa, ya de manera involuntaria o voluntaria. Otro criterio, el comportamiento clínicamente significativo cuando se manifiesta con una frecuencia de al menos 2 veces por semana, durante un mínimo de 3 meses consecutivos, o con la presencia de malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, laboral, etc. Lo de siempre. Ya. Otro criterio, la edad cronológica es por lo menos de 5 años o un grado de desarrollo equivalente. Otro criterio, el comportamiento no se puede atribuir a otros efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, diurético, antipsicótico o otra afección médica, por ejemplo, diabetes, espina bífida o epilepsia. Especificador solo nocturna. ¡Oh! Emisión de orina solamente durante el sueño nocturno. Solo diurna. Emisión de orina durante las horas de vigilia. Y nocturna y diurna, una combinación de los subtipos anteriores. Trastornos de la expresión no especificados. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de la expresión que causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral, bla bla bla. Malestar clínicamente así, otras tareas importantes, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de categoría diagnosticada de los trastornos de expresión. La categoría de trastornos de expresión no especificados se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno de la expresión específico e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Por ejemplo, servicio de urgencia. Seguimos con trastornos del sueño, vigilia. Trastornos del insomnio. El primer criterio predominante, insatisfacción por la cantidad o la calidad del sueño, asociada a uno o más de los síntomas siguientes. 1. Dificultad para iniciar el sueño. En niños, esto se puede poner de manifiesto por la dificultad para iniciar el sueño sin intervención del cuidador. 2. Dificultad para mantener el sueño que caracteriza por despertarse frecuente o problemas para volver o conciliar el sueño después de despertar. En niños esto se puede poner de manifiesto por la dificultad para volver a conciliar el sueño sin la intervención del cuidador. Y otro síntoma, despertar pronto por la mañana con incapacidad para volver a dormir. El criterio B, la alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral, educativo, académico, del comportamiento y otras áreas importantes. Otro criterio, la dificultad del sueño se produce al menos 3 noches a la semana.
La dificultad del sueño está presente durante un mínimo de 3 meses. La dificultad del sueño se produce a pesar de las condiciones favorables para dormir. El insomnio no se explica mejor por otros trastornos del sueño vigilia y no se produce exclusivamente en el curso de otros trastornos del sueño vigilia. Por ejemplo, narcolepsia, un trastorno del sueño relacionado con la respiración, trastornos del ritmo circadiano, de sueño vigilia, una parasomnia. Otro criterio. El insomnio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, droga o medicamento. Otro criterio, la existencia de trastornos mentales y afecciones médicas no explica adecuadamente la presencia predominante del insomnio. Especificador o trastorno mental concurrente no relacionado con el sueño, incluidos los trastornos con consumo de sustancias. Otro especificador con otra afección médica concurrente, con otro trastorno de sueño. Otro especificador episódico, las síntomas duran como mínimo un mes, pero menos 3 meses. Menos de 3 meses. Ay, estoy hecho mierda. Persistente, los síntomas duran 3 meses o más. O recurrente, 2 o más episodios en el plazo de un año. Nota el insomnio agudo y de corta duración, es decir, síntomas que duran menos de 3 meses, pero que por otro lado cumplen todos los criterios respecto a la frecuencia, intensidad, malestar o alteración. Se codificará como trastorno de insomnio especificado. Mierda, que lo veo. Trastorno de hipersomnia. El criterio A. El individuo refiere somnolencia excesiva, hipersomnia, a pesar de haber dormido durante un periodo principal que dura al menos 7 horas, con uno o más de los síntomas. ¡Au! 1. Periodos recurrentes de sueño o de caerse de sueño en el mismo día. 2. Un episodio principal de sueño prolongado de más de 9 horas diarias, que no es reparador, es decir, no descansa. Y otros síntomas, dificultad para estar totalmente despierto después de un despertar brusco. Otro criterio. La hipersomnia se produce al menos 3 veces a la semana durante un mínimo de 3 meses. La hipersomnia se acompaña de malestar significativo o deterioro en lo cognitivo, social, laboral y otras áreas importantes. La hipersomnia no se explica mejor con otros trastornos del sueño y no se produce exclusivamente en el curso de otros trastornos del sueño. Narcolepsia, trastorno del sueño relacionado con la respiración, trastorno del ritmo circadiano, del sueño vigilia o con una parasomnia. Otro criterio. La hipersomnia no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o droga o de medicamento. La existencia de trastornos mentales y médicos no explica adecuadamente la presencia predominante de hipersomnia. Especificadores: un trastorno mental, incluido trastorno por consumo de sustancias, una afección médica o otros trastornos del sueño. Otro especificador agudo, duración inferior a un mes. Subagudo, duración de 1 a 3 meses. Y persistente, duración superior a 3 meses. Especificador,
especificar la gravedad cual, basándose en el grado de dificultad para mantener la alerta durante el día, como se pone de manifiesto con la aparición de múltiples accesos de sueño irresistibles en un mismo día que se producen. Por ejemplo, cuando esté sentado conduciendo de visita a amigos, trabajando, etc. Otro especificador leve, dificultad para mantener la alerta durante un día, 2 días a la semana. Moderado, dificultad para mantener la alerta durante el día, 3 o 4 días a la semana. Y grave, dificultad para mantener la alerta durante el día, 5 o 7 días a la semana. Narcolepsia. Primer criterio. Periodo frecuente de necesidad irrefrenable de dormir, de abandonarse al sueño o de echar una siesta que se producen en un mismo día. Estos episodios se han de haber producido al menos 3 veces por semana durante los últimos 3 meses. Siguiente criterio B. Presencia de al menos una de las características siguientes. ¿Y el anterior cuál era? ¿Hipersomnia? Sí. Primera característica es 1 episodios de ataplegia, definida por A o B, que producen como mínimo algunas veces al mes. La ataplegia definida por A en los individuos con enfermedad de larga duración, episodios breves, segundos o minutos de pérdida brusca bilateral del tono o conservación de la consistencia, que se desarenan con la risa o bromas. Otro episodio B, en los niños o en otros individuos en los 6 meses posteriores al inicio. Episodios espontáneos de muecas o de abrir la boca y sacar la lengua o hipotonía general sin un desencadenante emocional evidente. Otra característica, primero ha sido episodio de ataplegia. La otra característica es deficiencia de hiporetina. Según el valor de inmunoreactividad de hiporetina 1 en el líquido cefalorraquídeo inferior o igual a 1/3 del valor en individuos sanos, analizado con la misma prueba inferior o igual a 110 pg por miligramo. La concentración baja de hiporetina en el NCR no se ha de observar en el contexto de lesión, inflamación o infección cerebral aguda. Otra característica, polisomnografía nocturna o latencia del sueño, movimientos oculares rápidos inferior o igual a 15 minutos, o una prueba de latencia múltiple del sueño con un valor medio inferior o igual a 8 minutos y 2 o más periodos de REM, movimientos oculares rápidos al inicio del sueño. Especificadores como la narcolepsia sin ataplegia pero con deficiencias de hiporetina. Se cumplen los requisitos del criterio B de concentración baja de hiporetina 1 en LSR y polisomnografía, pruebas de latencia múltiple del sueño positiva, pero no existe ataplegia. No se cumple el criterio B1. Otro especificador,
narcolepsia o cataplegia, pero sin deficiencia de hipopretina. En ese raro subtipo, menos del 5% de los casos de narcolepsia se cumplen los requisitos del criterio B de cataplegia y polinografía, prueba de latencia múltiple del sueño positiva, pero la concentración de hipopretina 1 en LSR es normal, no se cumple el criterio B. Otro especificador, ataxia cerebrosa autosómica dominante, sordera y narcolepsia. Este subtipo está causado por mutación del exón 21 del ADN, citosina 5 y metiltransferasa 1, y se caracteriza por presencia de narcolepsia de inicio tardío, 30-40 años de edad, con concentración baja o intermedia, de hipopretina 1 en el LCR, sordera, ataxia cerebelosa y finalmente demencia. Otro especificador, narcolepsia autosómica dominante, obesidad y diabetes tipo 2. En raras ocasiones se ha descrito narcolepsia, obesidad y diabetes tipo 2, concentración baja de hipopretina 1, y se asocia a una mutación del gen de glucoproteína de la mielina de los oligodendrocitos. Otro especificador, narcolepsia secundaria a otra afección médica. Este subtipo corresponde a la narcolepsia que se desarrolla de forma secundaria a afecciones médicas que destruyen neuronas secretosas de hipopretina por causa infecciosa, como enfermedad de Whipple, sarcoidosis traumática o tumoral. Especificar la gravedad actual: leve, moderado y grave. Leve es la cataplegia o frecuente menos de una vez a la semana, necesidad de siestas solo 1 o 2 veces al día y menos alteración del sueño nocturno. Moderado, cataplegia 1 vez al día o pocos días, alteración del sueño nocturno y necesidad de múltiples siestas al día. Y grave, cataplegia resistente a los fármacos con múltiples accesos diarios, somnolencia casi constante y alteración del sueño nocturno, es decir, movimientos, insomnios y sueños vividos. Trastorno del sueño relacionado con la respiración. Apnea e hipopnea obstructiva del sueño. Primer criterio nos dice que puede ser 1 o 2. El primero, en el primero son signos en la polisomnografía de al menos 5 apneas o hipopneas obstructivas por hora de sueño y uno u otro de los síntomas del sueño siguiente. A. Alteración nocturna de la respiración, ronquidos, resolvidos, jadeo, pausas respiratorias durante el sueño, pausas. Y B. Somnolencia diurna, fatiga, sueño no reparador, a pesar de las condiciones suficientes para dormir, que no se explica mejor por otro trastorno mental, incluido un trastorno del sueño, y no se puede atribuir a otra afección médica.
ha sido do el primero. Seguimos con el 2 del criterio A. Signos en la polisomnografía de 15 o más apneas o hipopneas obstructivas por hora de sueño, con independencia de los síntomas acompañantes. Especificadores: leve, el índice de apnea hipopnea es inferior a 15, moderado, el índice de apnea hipopnea es de 15-30, y grave, el índice de apnea hipopnea es superior a 30. 11 minutos. No, episodios. Apnea central del sueño. Criterio A. Signos en la polisomnografía de 5 o más apneas centrales por hora de sueño. Criterio B. El trastorno no se explica mejor por otro trastorno del sueño actual. Especificadores: apnea central del sueño idiopática. Se caracteriza por la presencia de episodios repetitivos de apnea o hipopnea durante el sueño, causada por la variabilidad del esfuerzo respiratorio, pero sin signos de obstrucción de las vías respiratorias. Otro especificador: respiración de Heine-Stokes, patrón de variación periódica de aumento-disminución del volumen corriente que da lugar a apneas y hipopneas centrales con una frecuencia de al menos 5 episodios por hora, acompañados de despertar frecuente. Otro criterio: apnea central del sueño con consumo concurrente de opiáceos. La patogenia de este subtipo se atribuye a los efectos de los opiáceos en los generadores del ritmo respiratorio en el bulbo raquídeo, así como en los efectos diferenciales en el impulso respiratorio hipóxico o hiperapnico. Tenemos especificador: la gravedad actual. La gravedad de la apnea central del sueño se clasifica según la frecuencia de las alteraciones de la respiración, así como el grado de saturación de oxígeno asociada y la fragmentación del sueño que se produce a consecuencia de las anteriores alteraciones respiratorias repetitivas. Madre de Dios. Hipoventilación relacionada con el sueño. Criterio A. La polisomnografía pone de manifiesto episodios de disminución de la respiración asociadas a una elevación de concentración de CO2 y el otro, el trastorno no se explica mejor por otro trastorno actual de sueño. Especificadores: hipoventilación idiopática. Este subtipo no se puede atribuir a una afección rápidamente identificada. Hipoventilación alveolar central congénita. Este subtipo es un raro trastorno congénito en el que típicamente el individuo presenta en el periodo perinatal respiración superficial o cianosis y apnea durante el sueño. Hipoventilación concurrente relacionada con el sueño. Otro especificador: este subtipo se produce como frecuencia de una afección médica como un trastorno pulmonar, como por ejemplo enfermedad pulmonar intersticial, enfermedad pulmonar obstructiva,
o crónica, trastorno neuromuscular o de pared torácica, distrofías musculares, síndrome de poliomielitis, lesión de la médula espinal cervical, escoliosis, o a causa de algún medicamento, benzodiazepinas o opiáceos. También se producen casos de obesidad, trastornos de hipoventilación por obesidad, en que refleja una combinación de aumento del trabajo respiratorio debido a la disminución de actividad de la pared y la incongruencia de ventilación-perfusión y una reducción del impulso ventilatorio. Estos individuos suelen caracterizarse por tener un índice de masa corporal superior a 30 e hiperapnea durante la vigilia, con un valor de CO2 superior a 45, sin otros signos de hipoventilación. Especificar la gravedad, la gravedad se clasifica según el grado de hipoxemia e hiperapnea presentes durante el sueño y los signos de alteración del órgano afectado debido a estas anomalías. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca derecha, la presencia de anomalías en la gasometría durante la vigilia es un indicador de mayor gravedad. Trastorno del ritmo circadiano de sueño vigilia. Madre mía. Primer criterio, patrón continuo o concurrente de interrupción del que se debe principalmente a una alteración del sistema circadiano o a un alineamiento defectuoso entre el ritmo circadiano endógeno y la sincronización sueño-vigilia necesarios según el entorno físico del individuo o el horario social o profesional del mismo. Otro criterio, la interrupción del sueño produce somnolencia excesiva o insomnio o ambos. La alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. Especificadores tenemos el tipo de fase de sueño retrasada, patrón o retraso de los tiempos de inicio del sueño y de despertar con incapacidad para dormirse y despertarse a una hora más temprana deseada o convencionalmente aceptable. Especificar familiar, antecedentes familiares de fase de sueño retrasada. Otros especificadores, superposición a un tipo de sueño vigilia no ajustado a las 24 horas. El tipo de fase de sueño retrasada se puede superponer a otro trastorno del ritmo circadiano del sueño vigilia, el tipo hipernictameral no ajustado a 24 horas. Tipo de fase de sueño avanzada, patrón con avance de los tiempos de inicio de sueño y de despertar, con incapacidad para continuar despierto o dormido hasta una hora más tardía deseada o convencionalmente aceptable. Otro especificador familiar, antecedentes familiares de fase de sueño avanzada. Tipo de sueño vigilia irregular. Patrón de sueño vigilia temporalmente desorganizado de manera que el ritmo de los periodos de sueño y de vigilia es variable a lo largo de 24 horas. Tipo de sueño vigilia no ajustado a las 24 horas. Patrón de ciclos de sueño vigilia que no se sincroniza con el entorno de 24 horas, con un cambio de diario constante, generalmente a horas a la vez más avanzadas, de la hora de inicio del sueño y de despertar.
¡Au, Dios! Tipo asociado a turnos laborales. Insomnio durante el periodo principal del sueño o somnolencia excesiva, incluido sueño inadvertido. Durante el periodo principal de vigilia asociado al horario de trabajo por turnos, es decir, que requieren horas de trabajo no convencionales y tipo no especificado. Otro especificador episódico, los síntomas duran como mínimo un mes, pero menos de 3 meses, persistente, los síntomas duran 3 meses o más, y recurrente, 2 o más episodios en el plazo de un año. Parasomnia. ¿Quieres almendra? Trastorno del despertar del sueño no REM. Primer criterio A, episodios recurrentes de despertar incompletos del sueño, que generalmente se producen durante el primer tercio del periodo principal del sueño y que van acompañados de una u otra de las siguientes características. 1. Somnambulismo. Episodios repetidos en la que el individuo se levanta de la cama y camina durante el sueño. Durante el episodio de somnambulismo, el individuo tiene la mirada fija y el blanco. Es relativamente insensible a los esfuerzos de otras personas para comunicarse con él y solo se puede despertar con mucha dificultad. Otro criterio, terrores nocturnos. Episodios recurrentes de despertar brusco con terror, que generalmente comienzan con gritos de pánico. Durante cada episodio existe un miedo intenso y signos de alerta autónoma como midriasis, taquicardia, taquipnea, sudoración. Existe insensibilidad relativa a los esfuerzos de otras personas para consolar al individuo durante los episodios. Otro criterio, no se recuerdan los sueños o el recuerdo es mínimo. Por ejemplo, solamente una única escena visual. Otro criterio, amnesia de los episodios está presente. Los episodios causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras tareas importantes. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia como droga o medicamento. Y los trastornos mentales y médicos o existentes no explican los episodios de somnambulismo o de terrores nocturnos. Especificador, tipo de somnambulismo. Ahí tenemos una ingestión de alimentos relacionada con el sueño, un comportamiento sexual relacionado con el sueño, sexosomnia y tipo con terrores nocturnos.
Trastorno de pesadillas. Primer criterio. Se producen de forma prolongada, repetitiva, sueños sumamente disfóricos y que se recuerdan bien, que por lo general implican esfuerzos para evitar amenazas contra la vida, la seguridad o la integridad física y que acostumbran a suceder durante la segunda mitad del periodo principal del sueño. Otro criterio, al despertar de los sueños disfóricos, el individuo rápidamente se orienta y se alerta. Siguiente criterio, la alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras tareas importantes. Otro criterio, las pesadillas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia como droga o medicamento. Y la coexistencia de trastornos mentales y médicos no explica adecuadamente la presencia predominante de sueños disfóricos, especificador durante el inicio del sueño. Otros especificadores son un trastorno asociado no relacionado con el sueño, incluidos los trastornos con consumo de sustancias, o no otra afección médica asociada, o otro trastorno del sueño asociado. Especificar si es agudo, subagudo o persistente. Agudo, la duración del periodo de pesadilla es de 1 mes o menos. Subagudo, el periodo de la pesadilla es superior a 1 mes e inferior a 6 meses. Persistente, la duración del periodo de pesadilla es de 6 meses o más. Especificar la gravedad actual, leve, de un episodio por semana en promedio, moderado, 1 o más episodios por semana pero no a la noche, grave, los episodios se producen todas las noches. Trastorno del comportamiento del sueño, REM. Primer criterio, episodios repetitivos del despertar durante el sueño asociado a vocalización y comportamientos motores complejos. Otro criterio, estos comportamientos se producen durante el sueño, REM, movimientos oculares rápidos y por lo tanto suelen aparecer más de 90 minutos después del inicio del sueño, son más frecuentes durante la parte más tardías del periodo de sueño y rara vez ocurren durante las siestas diurnas. Otro criterio, al despertar de estos episodios, el individuo está totalmente despierto, alerta y no presenta confusión ni desorientación. Otro criterio, una u otra de las características siguientes. 1. Sueño, REM sin atonia en la polisomnografía. Y 2. Antecedentes que sugieren la presencia de un trastorno del comportamiento del sueño, REM, y un diagnóstico establecido de sinuleinopatía, por ejemplo, enfermedad de Parkinson y atrofia multisistémica. Otro criterio, los comportamientos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras áreas, que pueden incluir lesiones a uno mismo o a la pareja. Otro criterio, la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia como droga o medicamento o otra afección médica. Y los trastornos mentales y médicos o existentes no explican los episodios. Síndrome de las piernas inquietas.
Síndrome de las piernas inquietas. Criterio A. Necesidad urgente de mover las piernas acompañadas generalmente en respuestas de sensaciones incómodas y desagradables en las piernas que se caracteriza por todas las circunstancias siguientes. 1. La necesidad urgente de mover las piernas comienza o empeora durante los periodos de reposo o de inactividad. 2. La necesidad urgente de mover las piernas se alivia parcial o totalmente con el movimiento. Y 3. La necesidad urgente de mover las piernas es peor por la tarde o por la noche durante el día o se produce únicamente por la tarde o por la noche. Siguiente criterio. Los síntomas del criterio A se producen, ay Dios, al menos 3 veces por semana y han estado presentes durante el mínimo de 3 meses. Otro criterio, los síntomas del criterio A se acompañan de malestar técnicamente significativo, deterioro en lo social, laboral, educativo, etc. Los síntomas del criterio A no se pueden atribuir a otros trastornos mentales o afección médica, por ejemplo, artritis, edema de las piernas, isquemia periférica, alambres en las piernas, y no se explican mejor por un problema de comportamiento, por ejemplo, incomodidad postural, golpeteo habitual de los pies. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una droga o un medicamento, por ejemplo, apatía. Trastorno del sueño inducido por sustancias o medicamentos. Primer criterio A. Alteración importante y grave del sueño. Existen pruebas a partir de la historia de la exploración física o análisis de laboratorio de 1 y 2. 1. Los síntomas del criterio A aparecen durante o poco después de la intoxicación o después de la abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. La sustancia o el medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. La alteración no se explica mejor con un trastorno del sueño no inducido por sustancias medicamentos. Estas pruebas de un trastorno del sueño independiente pueden incluir los siguientes. Los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de sustancias. Los síntomas persisten durante un periodo importante, aproximadamente un mes, después del cese de la abstinencia aguda o de la intoxicación grave, o existen otras pruebas que sugieren la existencia de un trastorno del sueño independiente no inducido por sustancias médicas. Por ejemplo, antecedentes de episodios recurrentes no relacionados con sustancias o medicamentos. La alteración no se produce exclusivamente en el curso de un delirio. Y la alteración causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral, etc. Se hará una nota en el diagnóstico en lugar de un diagnóstico de intoxicación por sustancia o abstinencia de sustancia cuando los síntomas del criterio A predominan en el cuadro clínico y cuando sean suficientemente graves para justificar la atención médica. Especificadores tipo insomnio se caracteriza por la dificultad para conciliar o mantener el sueño
despertarse nocturnos, despertares nocturnos frecuentes o sueño no reparador, tipo o somnolencia diurna, se caracteriza por el predominio de somnolencia excesiva, fatiga durante las horas de vigilia o con menos frecuencia, un periodo de sueño prolongado, tipo o parasomnia, se caracteriza por la presencia de comportamientos anómalos durante el sueño, tipo mixto, se caracteriza por un problema del sueño inducido por sustancias, se caracteriza por diversos tipos de síntomas del sueño, pero sin predominio claro de ninguno de ellos. Especificar inicio durante la intoxicación. Este especificador se utiliza y si se cumplen los criterios para la intoxicación con sustancia o medicamento y los síntomas aparecen durante el periodo de intoxicación o inicio durante la retirada o abstinencia. Este especificador se utilizará si se cumplen los criterios de retirada o abstinencia de la sustancia o medicamento y los síntomas aparecen durante o poco después de la retirada de sustancia o medicamento. Otro trastorno de insomnio especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que se predominan los síntomas característicos de un trastorno de insomnio que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras tareas importantes, pero no cumple todos los criterios de trastorno de insomnio o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnosticados de trastorno de sueño vigilia. De la categoría de otros trastornos de insomnio especificados se utilizan situaciones en la que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios del trastorno de insomnio o de ningún trastorno de sueño vigilia específico. Esto se hace registrando otro trastorno de insomnio especificado, seguido del motivo específico, como trastorno de insomnio breve. Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar: trastorno de insomnio que se pueden especificar como otro especificado. Son trastorno de insomnio breve, duración inferior a 3 meses, sueño restringido no reparador. El motivo principal de queja es el sueño no reparador, sino los síntomas del sueño como dificultad para conciliar o mantener el sueño. Trastorno de insomnio no específico. La categoría de trastorno de insomnio no específico, no especificado, se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno de sueño vigilia específico e incluye presentaciones en las que no hay suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Y otro trastorno de hipersomnia. La categoría de otro trastorno de hipersomnia especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios del trastorno de hipersomnia o de algún trastorno de sueño vigilia específico. Esto se hace registrando otro trastorno de hipersomnia especificado, seguido del motivo, por ejemplo, hipersomnia de corta duración, como en el síndrome de Leine-Levin. Trastorno de hipersomnia no especificado.
El trastorno de hipersomnia no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios del trastorno de hipersomnia o de un trastorno de sueño-vigilia específico. E incluye presentaciones en las que no hay suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Otro trastorno del sueño-vigilia especificado. En esta categoría entran las presentaciones que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnosticada de trastornos de sueño-vigilia y no reúnen las condiciones para un diagnóstico de otro trastorno de insomnio especificado o de otro trastorno de hipersomnia especificado. En la categoría de otro trastorno de sueño-vigilia especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo especificado por el que la presentación no cumple los criterios de ningún trastorno de sueño-vigilia, como por ejemplo despertares repetidos durante el sueño REM sin polisomnografía ni antecedentes de enfermedad de Parkinson o otra sinucleopatía. Trastorno de sueño-vigilia no especificado. En esta categoría se aplican presentaciones que predominan síntomas características de un trastorno del sueño-vigilia que causa malestar clínicamente significativo, pero no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica, de los trastornos del sueño-vigilia, y no reúnen las condiciones para un diagnóstico de trastorno de insomnio no especificado o de trastorno de hipersomnia no especificado. La categoría de trastorno del sueño-vigilia no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno de sueño-vigilia específico e incluye presentaciones en las que no hay suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Hemos hablado de trastornos del sueño-vigilia y trastornos de la expresión. Trastornos de la expresión y trastornos de sueño-vigilia.